transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. The core of the transformer is made of thin insulated steel lamination. Such steel laminations are stacked together as shown to form the 3-phase limbs. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All of these energy losses are dissipated as heat. So usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. The oil dissipates the heat via natural convection. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Bien, bueno, vamos a empezar con un transformador monofásico y con las despacito, digamos, con los conceptos básicos que veíamos ahí en el video a la velocidad. Bueno, el esquema de un transformador monofásico, ¿no? Es algo así. Es decir, está constituido, le dicen la máquina estática, porque tiene el flujo magnético, el tema de los bobinados, similar a una máquina o a un motor, pero es estático, no tiene movimiento, no tiene eje de rotación, ¿sí? Pero se le suele llamar máquina estática, porque es muy parecido digamos, a los principios que también ocurre, el principio físico que ocurre en los motores. Bien, entonces, un transformador consta de una bobina que llamamos del lado del primario, que es normalmente donde le entregamos la energía eléctrica al transformador. El transformador no funciona en corriente continua, es un bicho que funciona en alterno. ¿Por qué? Porque yo necesito un flujo magnético variable en la bobina para que pueda inducir en esta otra bobina una fuerza electromotriz, una tensión. Si yo le pongo una corriente continua, vamos a tener un flujo, pero constante, y por lo tanto, la ley de Faraday nos dice que si no hay variación de ese flujo en el tiempo, no va a inducir ninguna tensión, por lo tanto el transformador no funciona. El transformador esencialmente nos cambia el voltaje de un lado y del otro. Entonces, en las redes eléctricas es fundamental un transformador, porque si nosotros queremos pasar los 120 voltios a otro valor, por ejemplo, para distribuir energía, en general subimos la tensión, ¿sí? La llevamos lo más alto posible. Si se puede a 500.000 voltios, para tener menor pérdida en la línea de transmisión. Fíjense yo que yo no sé, ya de Yacyretá, con la energía generada ya en la usina, hasta Rosario. Porque hay 1000 kilómetros y yo no quiero que se pierda en el cable toda
los watts que me vaya a servir. Quiero entregarlo acá a la ciudad y consumirlo acá. Entonces, para eso se trata de que la corriente sea pequeña. La energía que perdemos en los cables es R por I al cuadrado. Si yo bajo la I, estoy bajando los watts que pierdo ahí en el cable. ¿Cómo hago para bajar la I? Con la misma potencia, subo la tensión. D por I por el coseno del ángulo, me da la tensión. Entonces, por ese motivo que se sube la tensión en la línea de distribución hasta lo más que se puede. Acá en Argentina 500.000 voltios. Se han hecho algunas pruebas en algunos países, parece que en Italia, con líneas a 1.000.000 de voltios. Lo que pasa es que ya hay otros efectos adversos. Por ejemplo, hay tanta tensión que con un poquito de humedad ya hay pérdidas hacia afuera de los cables, digamos, hacia el aire que está, las capas de aire que está alrededor de los conductores, ese 1.000.000 de voltios. Así que bueno, creo que no se está usando más de 500. Sí hay pruebas, por ejemplo, los chinos están haciendo, qué raro los chinos inventando algo, líneas de transmisión de corriente continua, sin usar transformadores, porque el transformador siempre necesita corriente alterna, en general en una usina se generan alterna, y en la red eléctrica domiciliaria necesitamos alterna y en la industria necesitamos alterna. Entonces, ¿por qué los chinos se van a poner una línea de continuo? Bueno, porque tienen menos pérdidas. Es decir, yo considero una gran cantidad de kilómetros que justifique lo que tengo que poner antes y después de una línea de continua. ¿Por qué? Porque yo vengo con una línea de alterna, la tengo que transformar a continua para llevarla a lo mejor a 3.000 kilómetros. Por lo tanto, necesito un equipamiento electrónico interesante que me convierta esa alterna en continua. Y al final de la línea al revés. Recibo allá la continua, la tengo que transformar en alterna y en alta potencia. Bueno, la electrónica hoy en día ya permitiría esos equipos y todo el conjunto tendría menos pérdida que la línea, si tiene varios miles de kilómetros, que una línea convencional. No sé si la han terminado, tendré que buscar, porque se lo leí hace un par de años, tendría que ver cómo anda esa línea de los chinos. Bueno, entonces, volviendo un poquito al transformador, nosotros tenemos una tensión senoidal en el primario, con un flujo magnético senoidal que da vuelta en el material ferromagnético del transformador, y que por la ley de Faraday, ese flujo variable en el tiempo origina la tensión en el secundario, en el circuito secundario. Yo lo puedo ver esa tensión del secundario, según la cantidad de vueltas que tenga la bobina del secundario, podría ser mayor o menor que la tensión que yo tengo en el primario. Si pongo una cantidad de vueltas menor, voy a tener menor tensión. Si tengo más cantidad de vueltas, voy a tener mayor tensión, voy a tener un transformador elevador de tensión. Y la relación de los voltajes es la misma que la relación entre las vueltas que tienen las bobinas. Si yo tengo un transformador de 220 a 110, por ejemplo, la bobina del primario que está acá en rojo va a tener el doble de vueltas que la bobina que está acá en azul. Así es eso. Y si consideramos consideramos un transformador ideal, digamos, sin pérdidas, entonces toda la potencia, corriente por tensión, por el coseno de phi, del ángulo, toda la potencia en alterna que tengo en el circuito de primario, que viene del transformador, estaría saliendo por el circuito de secundario. O sea, se conserva la potencia. La potencia de entrada del transformador sería prácticamente igual a esa línea, salvo unas pequeñas pérdidas que tienen los transformadores,
los cables de los bobinados, por la resistencia de los bobinados, también en el núcleo donde gira el flujo magnético, también hay una pequeña pérdida. Por ahí, si tienen un transformador pequeño, funcionando un tiempo y después desenchúfenlo antes de tocarlo, pero al tocarlo van a ver que está tibio, toman un poquito de temperatura. Igual no debería darle corriente, pero por duda siempre. Al tocar algo conviene que no esté energizado. Bueno, bien. Entonces, como típicamente se conservan las potencias del primario y del secundario, si yo tengo un transformador de 220 a 110, por ejemplo, ¿cómo les parece que serán las corrientes del primario y del secundario? ¿Cuál va a ser la más grande? Si la potencia es la misma. Yo tengo 220 acá, 110 acá. El primario va a ser la mitad y el otro el doble. Claro, el lado de menor tensión va a tener la mayor corriente. Fíjense que en este esquema, que la bobina en azul parece que tiene menos vueltas que la bobina roja, entonces tendríamos menos tensión de este lado. Y por eso se ve que han dibujado el alambre azul un poquito más grueso que el alambre rojo, porque llevaría más corriente. Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, se llama relación de transformación y se la suele nombrar con la letra A minúscula a esa relación entre las tensiones. La tensión del primario dividido la tensión del secundario nos daría la relación de transformación A. Por ejemplo, yo tengo un transformador de 220 a 110, A vale 2. Y ese mismo valor, esa misma relación, vale para las vueltas de las bobinas. La vuelta que tiene la bobina del primario, el transformador 220-110, es el doble que la vuelta de la bobina del secundario. ¿Sí? Y como las potencias se conservan, entonces la relación entre las corrientes, corriente del primario y la corriente del secundario, es al revés, es 1 sobre A. Lo que decimos antes, yo tengo un transformador de 220-110, la corriente del primario va a ser más chica que la del secundario. El lado que tiene más tensión va a tener menos corriente. Bien. Bueno, la misma relación vale para los valores eficaces, porque lógicamente las tensiones son sinusoidales. Lo mismo que las corrientes. El factor de potencia debería ser el mismo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le conectamos algo al transformador. Y las potencias, entonces potencia de entrada y potencia de salida, serían aproximadamente iguales si el transformador no tiene pérdidas. Los transformadores son unos bichos de gran eficiencia, pero no tienen partes móviles, como los motores, entonces no tienen pérdidas por rozamiento, ¿sí? Entonces es todo estático y tienen unas pequeñas pérdidas nada más que por efecto Joule en el cable, en los cables de los bobinados y algo en el flujo acá en el núcleo del transformador. Entonces, tranquilamente un transformador de buena calidad, hay de todo también en el mercado, pero un transformador de buena calidad puede tener un rendimiento del 95%, y los transformadores grandes 98-99%. Entonces, la potencia activa de entrada y salida es la misma para considerar un transformador ideal sin pérdidas. Lo mismo pasa con la potencia reactiva y por lo tanto, si comparamos los triángulos de potencia, la potencia aparente también sería la misma entre la que sale. Y el ángulo del triángulo de la potencia debería ser también tanto del primario
Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, acá tenemos el símbolo eléctrico del transformador. Se suele dibujar así, del lado del primario, con su bobina. El núcleo del transformador se suele poner un par de barras paralelas. También existen transformadores con núcleo de aire, digamos. Entonces, bueno, en ese caso no van a ver estas barras paralelas, son más claros. Es más fácil ver una bobina por ahí sin núcleo, pero ya un transformador sin núcleo. Bueno, y el circuito de secundario del otro lado. Y les aparece un par de puntitos negros que pueden estar uno arriba, uno abajo, o pueden estar los dos en el mismo lado. Son los bornes homólogos, se llaman. No sé si en física eléctrica han hablado algo así, cuando vieron campo magnético, no se acuerdan de eso. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo tengo una tensión positiva del lado de arriba, en el primario, en ese instante también voy a tener una tensión positiva en el lado de arriba, o en el borne homólogo, digamos, en este caso en el lado de arriba del secundario. Como la tensión es senoidal y yo voy a tener cíclicamente un cambio de polaridad, positivo arriba, positivo abajo, lo mismo va a pasar en el secundario, y según cómo estén los bordes homólogos, yo puedo tener más, o puedo tener más, menos, más y más cruzado. ¿Cómo hago para cambiar los bordes homólogos? Bueno, tengo que tomar una de las bobinas y enrollarla al revés. Si está enrollado así, tengo que enrollarla así. El flujo que cambia de sentido me da la REM al revés. Bueno, muy bien. Una característica muy buena del transformador, pero un dolor de cabeza para la electrotecnia. Fíjense que el circuito del primario y el circuito del secundario no se tocan. Son dos circuitos separados, eléctricamente separados. Tenemos la corriente del primario totalmente separada de la corriente del secundario. ¿Cómo hago para resolver con la ley de Kirchhoff un circuito que está separado? No podría unirlos, si bien están vinculados por el flujo magnético que abraza las dos bobinas, eléctricamente los tengo separados. Esto en algunos casos se aplica, se usan transformadores pequeños porque separan un circuito de otro, y esto es muy bueno en algunos casos. Por ejemplo, en algunas fuentes de alimentación, que yo puedo tener 220 voltios de un lado y del otro lado puedo tener un voltaje muy chiquitito. Incluso podría tocarlo con la mano del otro lado. Suele también usarse el transformador porque de alguna manera desvincula el lado de alta tensión con el secundario de baja tensión. Las fuentes de alimentación en algunas siempre hacen eso. También para proteger equipos, porque a veces en algunos sensores y demás que van a la intemperie, me cae un rayo, me quema el circuito del primario, pero quizá el circuito de este lado no se entiende. Quizás, si se induce acá, podría ser. Bueno, bien, veamos qué sucede si yo conecto una impedancia en un lado del transformador. Supongamos que yo conecto una impedancia acá del lado del secundario. ¿Qué efecto me hace del lado del primario? ¿Me hace algún
efecto? ¿Me cambia algo la tensión? ¿Me cambia la corriente? ¿Qué efecto veo yo de un lado del transformador si conecto una impedancia del otro lado? Bueno, sí, me da un efecto, porque si bien eléctricamente los dos circuitos están separados, no dejan de estar vinculados al flujo magnético y es como si fuese de alguna manera un circuito único. ¿Cómo analizamos eso? Supónganse que yo conecto acá una impedancia, una resistencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa resistencia que está en el secundario la puedo llamar en general Z por impedancia, ZS en el secundario, ZS por secundario. Y la puedo expresar como la tensión que me aparece en ese secundario debido a la corriente que me aparece en ese circuito secundario. Yo tensión sobre corriente y me da la definición de ley de una impedancia que tengo. Bien, y entonces en los libros en general se pone así, ZS', indicando que sería el efecto equivalente que yo estoy viendo del otro lado de la transformador. Yo chupo la impedancia en el secundario ZS y quiero ver en el primario qué efecto tengo. Entonces lo llamo impedancia ZS, pero vista desde el primario. Por eso le pongo un apóstrofe en los libros que hacen eso. Bueno, esta impedancia o este efecto en el primario, yo lo puedo pensar como la tensión del primario dividido la corriente del primario. Por eso me estaría dando la impedancia en el primario, debido al efecto que yo tengo conectado a la impedancia que tengo conectada en el secundario. Pero yo lo estoy viendo desde acá, en el primario. Fíjense que si aplicamos la definición de relación de transformacional, la tensión del primario yo la puedo expresar como tensión del secundario por la racional de transformación. Y la corriente del primario la puedo transformar como, o la puedo escribir como corriente del secundario dividido. Porque si la tensión es más grande, la corriente es más chica. Entonces, fíjense que nos queda tensión del secundario dividido corriente del secundario y después me queda A en el numerador y esta otra A que está dividiendo el denominador. Entonces la puedo pasar al numerador. Y me queda al cuadrado en el numerador por la tensión sobre la corriente del secundario. Y esto es la definición de impedancia en el secundario. Entonces fíjense que el efecto que yo veo desde el primario, la ZS', es la impedancia real que conecté en el secundario, la ZS, pero multiplicada por A al cuadrado, que es la relación de transformación del transformador que yo tengo ahí. Por ejemplo, volvamos al transformador de 220-110. Yo le conecto acá en el secundario una resistencia de 1 ohm. ¿Cómo me va a aparecer el efecto? ¿Cuántos ohms me van a aparecer acá? Al colocar un ohm, yo conecto un ohm de este lado. ¿Cuál va a ser el efecto equivalente que yo voy a ver de acá? En un transformador 220-110. 4. Muy bien, 4 ohms. 4 ohms. ¿Por qué 4 ohms? Porque fíjense que el efecto que yo voy a tener en el primario va a ser la impedancia que yo conecté en el secundario, 1 ohm, por la relación de transformación al cuadrado. Si yo estoy en un transformador 220-110, A vale 2 y al cuadrado vale 4. Entonces, es como si yo hubiera 4 ohms. Yo conecto 1 ohm de acá, en ese transformador, y él me afecta como si hubiese conectado 4 ohms. Ese es el efecto. Y si yo lo hago al revés, si yo conecto 4 ohms de acá, ¿qué impedancia va a aparecer? Claro, lógicamente me tiene que aparecer una impedancia de 1 ohm. Vamos a verlo eso. Está acá abajo, fíjense. Sería el efecto inverso. Yo conecto ZP, una
impedancia en el primario, que por definición de ley de Ohm es tensión en el primario sobre el corriente del primario. El efecto en el secundario, fíjense que sería ZP con dos apóstrofes, indicando que es el efecto del otro lado, del secundario, debido a lo que le conecté en el primario. El efecto en el secundario yo lo voy a ver como tensión en el secundario sobre corriente en el secundario. Y si reemplazo con la relación de transformación, tensión del secundario va a ser la tensión del primario sobre A, y la corriente del secundario va a ser la corriente del primario por A. Entonces, fíjense que ahora A me queda en el denominador. Entonces me va a quedar BP sobre IP dividido A al cuadrado. Entonces, el efecto que yo tengo, que voy a tener en el secundario con algo que conecto en el primario, va a ser eso que conecté en el primario dividido al cuadrado. Si habíamos dicho que conectamos 4 ohms, ¿sí? Yo lo divido por A al cuadrado, que es 2 al cuadrado 4, 4 dividido 4 me da 1. Me da igual que antes, menos mal que me dio 1. Muy bien. Bueno, bien. Estas nomenclaturas a veces al principio les cuesta trabajo a los estudiantes porque es algo medio raro. ¿Cómo, profe? Yo conecto allá y veo el efecto del primario, del secundario, se me hace un lío en el valero. Pero es simplemente eso. Z, cuando tengo prima, es una impedancia que yo veo en el primario, de algo que conecté del otro lado. En forma real lo conecto en el otro lado. Y es el efecto equivalente que yo veo en el primario. Y cuando tengo algo con, sí, que no son impedancias, con dos apóstrofes, es porque yo estoy viendo el efecto en el secundario de algo que conecté acá en el primario. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, veamos este ejemplo que es este ejemplo, ¿qué es este ejemplo? Es una comparación. Yo tengo un circuito y después tengo el mismo circuito pero con dos transformadores. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Fíjense. Esto es como si fuese lo que hablamos antes, una especie de usina. Tengo que recorrer varios kilómetros para entregar la potencia a una ciudad. Lo hago primero sin transformadores y después lo hago poniendo a la salida de la usina un transformador de relación 10. Esto cuando es 1:10 significa que por un voltio que tengo de este lado del primario, tengo 10 de este lado del secundario. Por lo tanto, me elevo a 10 veces. Perdón, yo dije 10, no, 0,1 entonces la relación. Porque si eleva la relación entre la tensión del primario y la secundaria es menor que 1, un décimo, como dice acá. ¿Para qué hago esto? Para elevar, como decíamos antes, la tensión antes de transportar varios kilómetros. Y desde otro lado, entonces, antes de entregar la tensión a la ciudad, la tengo que volver a bajar 10 veces para entregarle, no sé, 380 o 220 a la fábrica y a los hogares que tengo acá. Eso sería A. Esa es la relación. Sí, la relación de transformación es A. En este caso, fíjense que A vale 10, porque es el opuesto al transformador que tenemos al otro lado. Este transformador 1 sube 10 veces la tensión, este transformador 2 baja 10 veces la tensión. Y fíjense el beneficio, ahora lo van a ver comparando los dos resultados. El ejemplo dice calcular el voltaje en la carga, o sea, el voltaje que me llega de la usina acá a la ciudad,
y ver, comparar las pérdidas que tenemos en la línea, o sea, acá la resistencia de los cables. Igual es un poco mentiroso porque los transformadores son ideales y no pierden nada, ¿no? O sea, cuando ahí debería ser por un 95%, deberías perder un poquito por el calor, por algo. Es verdad, acá estamos considerando un transformador sin pérdida, sí, muy bien, y acá también, es verdad eso, ¿sí? Pero bueno, es una manera de simplificarlo, que no tiene mucho error y es mucho más sencillo. Después en la práctica con Beatriz van a ver transformadores reales, van a calcular las pérdidas de transformadores, eficiencias. Pero veremos este ejemplo así como en la macro, para ver la utilización y los beneficios de un transformador. Bien, la tensión y la carga, entonces en este circuito resolvamos primero el circuito sin transformador. La corriente entonces que tengo acá, corriente de la usina, de la línea de transmisión y de la carga, es la misma, porque tengo un solo circuito. Tengo 440 voltios que se están generando y la tensión acá en la carga va a ser la impedancia por la corriente. La corriente la calculo como tensión sobre la suma de todas las impedancias que tengo en el circuito, que están todas en seco. La corriente me da 90 amperes, ¿sí? Con un cierto ángulo, y entonces la tensión en la carga me da esa corriente por los 4 más J3, que es la impedancia que tenemos en este ejemplo. Me daría 454 voltios. Fíjense que en el camino de 480 perdemos 20 y pico de voltios, llegamos con 454. Y las pérdidas que tenemos en la línea de transmisión son I cuadrado por R, donde la corriente vale 90,8 amperes, al cuadrado por 0,18 me da casi 1500 vatios, que estamos perdiendo ahí en la línea de transmisión. Y no nos interesa perder vatios en la línea de transmisión. Yo los vatios los quiero perder en la ciudad, entregárselo a un cliente para que después me pague incluso con el factura, no que se me pierdan en los cables, ¿correcto? Bueno, vamos a comparar estos valores, acuérdense, 454 voltios y casi 1500 vatios, vamos a ver qué pasa con el otro ejemplo. Bien, el primer problema que tenemos acá es cómo resolvemos este circuito, que son en realidad 3 circuitos distintos. Entonces, lo que hay que hacer es ir sacando los transformadores y ir viendo el efecto de las impedancias que yo tengo conectadas y pasar el efecto al otro lado. El primer transformador que vamos a sacar es el P2. Entonces, esta impedancia, que yo la tengo conectada al secundario, ¿cómo me quedará si yo la paso acá al primario? Bueno, ¿se acuerdan que tengo que hacer la impedancia por A al cuadrado? Y ese es el efecto que me aparece acá en el primario. Entonces, fíjense cómo me queda. La relación de transformación vale 10 para este transformador. Entonces, hago 10 al cuadrado 100 por la impedancia, me queda 400 más J300. Es como que conecto una impedancia sin el transformador de valor 400 más J300. Es equivalente. Eso es lo que vimos antes. Es equivalente. Bien. Y ahora lo que hacemos es sacar otro transformador para poder aplicar después bien la ley de Kirchhoff y poder resolver. Este transformador tiene A que vale 0,1. Entonces, todas estas impedancias que yo tengo en el secundario las voy a tener que transformar por 0,1 al cuadrado, multiplicar por 0,1 al cuadrado para pasarlas del lado de la usina, para tenerlas todas al mismo lado. Y saco el transformador. Entonces me va a quedar una cosa así, fíjense. La línea esta de transmisión, si yo la multiplico por 0,01, me van a quedar estos valores. Y la impedancia de la ciudad la divido por 0,01 y vuelvo a tener el valor de impedancia que tenía al principio. Porque saqué los transformadores con efecto inverso. Bien, y ahora sí, tengo un circuito único, digamos, equivalente,
Entonces puedo, no es el circuito original, pero con este circuito puedo calcular la corriente de la usina, la IG. Una vez que tengo la corriente IG, después vamos a ver cómo sacamos la foto. Bien, entonces la corriente de la usina del generador será tensión sobre la suma de las impedancias, que está en serie, me da 95 amperes, 95,94. Bien, ahora voy poniendo los transformadores de a uno. Pongo el transformador y aprovecho la relación de transformación para entonces, sabiendo cuánto vale IG, averiguar esta corriente que tengo acá en la línea de transmisión. Si la tensión sube 10 veces con este transformador, entonces la corriente va a ser lo opuesto, porque la potencia es la misma. Entonces la corriente va a bajar 10 veces. Fíjense, corriente E-line. La corriente del generador por A1 vale 0,1, por lo tanto me va a quedar 9 amperes y algo más en la corriente que viene por acá. ¿Sí? Bien, y ahora ya tengo E-line, que es la corriente del primario del segundo transformador. Entonces también, sabiendo que esta relación de transformación vale 10, entonces averiguo con la corriente de acá, E-line, la corriente E-low del otro lado. Será la del secundario del transformador de low. La corriente de carga E-low va a ser la corriente de E-line que tengo de este otro lado por A2, que es la relación de relación de transformación del segundo transformador, que es 10. Entonces me va a quedar 95 amperes y algo la corriente que yo tengo acá en la carga. Me va a quedar igual que la corriente del generador al final. ¿Sí? La que no me queda igual es la de la línea, que me quedó chiquitita. Entonces, bien, calculo la tensión en la carga, que es lo que para comparar con el primer ejemplo, ¿sí? Corriente por impedancia. La corriente es 95,94 por la impedancia me da 479,7. Fíjense que casi tengo la tensión de la usina, casi la tengo ahí en la ciudad. Y las pérdidas de la línea, que sería la corriente de E-line al cuadrado por la impedancia que yo tengo acá, se me reduce un montón, 16 vatios, nada. Bueno, esto es un poco para que vean por qué en la realidad se hace así. Desde la usina se sube la tensión y después se la baja cerca de la chica, donde se va a consumir. Para reducir las pérdidas y para darle la tensión al consumidor, al cliente, la tensión lo más parecida a la tensión nominal que necesita el cliente. Bueno, muy bien. El transformador real. ¿Quieren que dejemos acá? Por hoy. Buena idea, muy bien. Así, también para quedarnos con la idea del transformador ideal, la semana que viene le metemos las cosas, digamos, reales, pérdidas y demás. Efectos que tiene el transformador, tiene algunos conceptos. Bueno, muy bien. Dejamos acá entonces, no sé si queda alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, alguna asistencia, alguien que llegó un poquito tarde. Bueno.